Hola, muy buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo trabajando lo del diluvio universal. En esta ocasión todo lo que es geología o geomorfología. En este momento vamos a ver la hipótesis del modelo geológico bíblico. O sea, creando una nueva hipótesis sobre la formación de la Tierra. Y entonces vamos a rescatar la geomorfología con el diluvio universal. Casi todos los científicos de hoy se reirían o se burlarían de la idea de insertar el diluvio universal en una disciplina científica moderna. Durante más de 2 siglos, la idea de tal síntesis ha sido rechazada rotundamente. La única mención del diluvio en los libros de texto fue la burla obligatoria de las supersticiones antiguas. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay de malo en proponer una hipótesis alternativa en una disciplina que la mayoría de los observadores objetivos dirían que no ha logrado explicar los objetos de estudio? Veamos ahora los estudios de Michael Orth en su libro, en la web, ¿sí?, que es precisamente cómo se formó la Tierra, ¿sí?, cómo se formó la Tierra a partir del diluvio universal. Seguimos en este libro toda esa trayectoria y esta hipótesis. Muy bien, vamos a pasar punto por punto a ver lo siguiente. Cuando las personas descalifican el diluvio universal, el problema es que la reacción no es intelectual, es ideológica, resultado de siglos de adoctrinamiento en una perspectiva anticristiana. Lo más importante que hay que entender es que el contraste entre las dos posiciones no es entre ciencia y religión, como afirmaron los apologistas de la Ilustración durante muchos años, sino entre visiones del mundo en competencia. Digamos simplemente que la hipótesis es que una inundación a escala global hace varios milenios es responsable de la mayoría de los accidentes geográficos. La inundación, específicamente el movimiento de las aguas de los continentes durante la segunda mitad del diluvio universal, puede proporcionar respuestas razonables a los misterios de la geomorfología. ¿Cómo se puede conciliar tal inundación con la geomorfología o con la geología y la paleontología para el caso? En parte, la respuesta a esa pregunta gira en torno a la escala de tiempo geológica. La mayoría de los geólogos aceptan tanto el orden relativo de las edades geológicas como los miles de millones de años que las acompañan. La minoría consideran que esta etapa de tiempo está profundamente equivocada. La hipótesis que plantea que el diluvio universal explica la geomorfología actual fue planteada por doctores en geología que explican el acomodo de las rocas y de los depósitos sedimentarios de manera diferente a los informistas. Los datos de la geología son los mismos. Es la cosmovisión la que es diferente. Para simplificar, a partir de ahí se generó el esquema del Dr. Tass Walker o modelo geológico bíblico. Por ejemplo, huevos de dinosaurio y huellas hechas por dinosaurios vivos en sedimentos indicaría que estamos viendo sedimentos depositados durante la primera mitad del diluvio, llamada etapa inundatoria. Esto se basa en la narrativa bíblica que señala que todos los animales terrestres que respiran aire estaban muertos antes de que la inundación cubriera toda la tierra para el día 150. En el libro del Génesis, en los capítulos 6 al 9, se describe un diluvio universal que duró 371 días. Una inundación es un evento en que el agua se eleva por encima de sus niveles normales y luego retrocede a esos niveles. Esto sería cierto en cualquier escala,
Por lo tanto, en el diluvio universal esperaríamos una etapa de inundación. A esta etapa le sigue lógicamente la etapa de retirada o recesiva. Este gráfico estima el nivel relativo del mar en varias etapas de la inundación. Señala 2 etapas y 5 fases, con el agua alcanzando su cenit en el día 150 y el agua retrocedió constantemente de la Tierra durante 221 días. Esto habría iniciado un periodo durante el cual se habría producido una erosión significativa de posición y formación de accidentes geográficos. La gráfica del nivel relativo del mar es solo una estimación aproximada. Si pudiéramos ver un gráfico real en detalle, probablemente mostraría cientos de oscilaciones del nivel del mar causadas por lo menos 5 mecanismos, tales como mareas, tsunamis, movimientos corticales, verticales, locales y distantes, y la dinámica de las corrientes de aguas rápidas en aguas someras, así como áreas sumergidas de gran extensión. La retirada del agua en 2 fases de las inundaciones a gran escala puede explicar muchos misterios geomorfológicos. Durante la fase de flujo laminar, el agua se movería en amplias corrientes a través de la Tierra, en su mayor parte inundada. Estas corrientes pueden tener hasta 1.600 kilómetros de ancho, porque todo el planeta todavía estaba inundado en su mayor parte en ese momento. Había pocas cadenas montañosas o mesetas para bloquear o romper el flujo. El tamaño y la velocidad dependerían de los patrones de flujo global en el océano global temporal. La narrativa histórica nos da otra pista sobre la duración de este sistema. Aunque la ubicación del arca no es representativa de todo el planeta, proporciona la única pista que tenemos. Afirma que otras cismas de las montañas comenzaron a aparecer poco más de 70 días en la etapa de retirada. A medida que el nivel del mar continuaba descendiendo en relación con los continentes, el aumento de las montañas y las mesetas desviarían e interrumpirían cada vez más el flujo laminar. El agua habría corrido alrededor de estos obstáculos y eventualmente se habría movido en grandes canales en lugar de zanjas. Durante esta fase de flujo canalizado, los canales disminuirían continuamente en tamaño y volumen. Los canales que podrían haber comenzado con 160 kilómetros de ancho se reducirían a un tamaño mucho más pequeño a medida que quedara expuesta más tierra. El flujo de hoja y el flujo canalizado dependerían de la elevación de la superficie terrestre subyacente. Por lo tanto el flujo de hojas como de canales podría haber estado en curso dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, a medida que se elevaban las montañas rocosas, el flujo canalizado marcaría esa área, aunque algunas capas de agua todavía cubrirían lo que se convertiría en la costa del Golfo de México. La figura ilustra la transición de la fase de flujo de hojas a la fase de flujo canalizado. Similitudes con inundaciones repentinas. En una inundación repentina, el agua sube rápidamente. Ese rápido aumento es la principal diferencia entre una crecida de un río y una crecida repentina. Después del rápido aumento inicial en una inundación repentina, el aumento del agua se ralentiza. La inundación finalmente alcanza su punto máximo y luego comienza a amainar. A medida que el agua baja, más barras, rocas y tierra quedan expuestas, lo que obliga al agua cada vez más a entrar en canales confinados. Existen varias similitudes entre las inundaciones repentinas y la narrativa de la Biblia y sus fases derivadas.
El tiempo entre el día 40 y el día 150 habría sido similar al lento aumento de una inundación repentina después de su precipitación inicial. Como inundaciones repentinas, la gran inundación bíblica luego comenzó a amainar, al principio lentamente, y el flujo laminar se canalizó gradualmente, al igual que la disminución de una inundación repentina. El agua de la inundación erosionó y dio forma a la superficie de la tierra. La actividad característica durante los últimos 221 días de la inundación bíblica habría sido la erosión. El agua en movimiento es un agente erosivo extremadamente poderoso, y la escala del agua en movimiento no tuvo precedentes durante esos meses. El agua busca su propio nivel, y el mecanismo que causó la escorrentía durante el diluvio universal, cuando se elevaron las montañas y se hundieron los océanos. En resumen, se describen dos eventos clave: la subida de las montañas y la bajada de los valles. A escala global, eso habría incluido la elevación de continentes y el hundimiento de las cuencas oceánicas. Estas dos acciones habrían creado un tremendo ímpetu para que el agua fluyera desde los continentes hacia las cuencas oceánicas. En lugares donde el levantamiento y el hundimiento se produjeron en distancias cortas, el torrente de agua habría sido increíble. Este nuevo movimiento habría resultado en una erosión a gran escala. El volumen de agua era muy grande y la velocidad habría sido alta, especialmente donde la tierra se elevaba fuera del agua. Tanto los sedimentos blancos como las rocas duras habrían experimentado el poder erosivo del agua, porque cubrían gran parte de los continentes. La evidencia muestra que miles de metros de sedimentos fueron erosionados en algunos lugares. Por ejemplo, la erosión fue de hasta 6.100 metros en los Apalaches. No es el hecho de la erosión en los continentes lo que constituye una prueba importante del diluvio, sino el carácter de la erosión. Debido a la escala única de los procesos, las aguas erosionadas, que transportan sedimentos y rocas a lo largo del fondo, habrían formado características y accidentes geográficos diferentes a los creados por un flujo de agua moderno de baja energía y menos escala. La incapacidad de la geomorfología para explicar estas características dentro del paradigma uniformista indica la necesidad de buscar otro paradigma, el de una inundación global. La presencia y el orden de estos accidentes geográficos proporcionan una poderosa evidencia de la realidad del diluvio. Los accidentes geográficos característicos de la fase de flujo laminar son grandes superficies planas, y los accidentes geográficos características de la fase de flujo canalizado son cañones y valles, brechas de viento y agua, frontones y cañones submarinos. Muy bien, con esto planteamos pues la hipótesis de que la geomorfología de la Tierra fue diseñada, fue erosionada, fue plasmada por el diluvio universal. Vamos a ir probando esta hipótesis, vamos a ir demostrando con evidencia que esta hipótesis es mucho más factible que cualquier otra hipótesis que se plantee, especialmente de la uniformismo, que tarda millones de años. Esto se formó en un poco periodo de tiempo que fue la inundación, que como expliqué en videos anteriores, después de la fase de ruptura de las aguas profundas y de la salida abrupta y terrible de esta cantidad de agua, se generó la lluvia por estas mismas aguas profundas que llegaron a la estratosfera y luego generó lluvia, y por supuesto toda esta inundación gigantesca. Y vamos a irlo demostrando poco a poco en todos los videos. Pues muchas gracias. Gracias.